Vamos a ver. A ver, comienzo. Ok. Bueno, esta clase va a ser una clase donde vamos a aprender a utilizar Python, específicamente enfocado hacia la programación competitiva. Pero antes vamos a introducirlo a lo que es Python, un poquito de sus estructuras de datos más básicas, su sintaxis y hablar un poquito de lo que puede ser de utilidad Python en la programación competitiva. Entonces vamos a comenzar, pues Python es un lenguaje de programación que entra dentro de la categoría de lenguajes interpretados. Es decir, que no requieren una compilación previa para que tú puedas ejecutar tu programa, ¿no? Como lo sería con C++, que muchos de aquí ya los conocemos, Java o Go o Rust, esos tipos de lenguajes requieren que una vez que escribiste el código, pues tú compiles el programa, esto se compila hacia código máquina y después ya lo puedes ejecutar. En cambio, los lenguajes interpretados, en este caso Python, también como JavaScript, Ruby, entre otros lenguajes de este tipo, se van a ejecutar y compilar al mismo tiempo en el que se va leyendo cada línea de código. Entonces no requiere que tú compiles previamente, sino que simplemente una vez que terminas de escribir tu código, puedes directamente ejecutar tu código, ¿no? Y otra de las ventajas de los lenguajes interpretados es que comúnmente también puedes correrlos en terminal de manera directa. Para los que ya instalaron Python, pueden abrir su terminal y simplemente escribiendo el comando Python, o en algunos casos tiene que ser Python 3, o en algunos otros casos tal vez es un comando ligeramente diferente, solo añades la versión. Y bueno, ya te mete como que a una interfaz donde tú ya puedes escribir el código que tú quieres ejecutar, ¿no? Ahorita lo más simple podría ser el clásico hola mundo, ¿no? Y entonces, al darle enter, simplemente pues ejecuta directamente esa línea de código, ¿no? Y esas son las ventajas de no tener que compilar tu programa para que tú puedas ver un resultado. Esta es una de las grandes ventajas que nos ofrece Python, ¿no? Muchas veces en programación competitiva hay que hacer algún cálculo matemático incluso, algo complicado, no sé, tal vez elevar a alguna potencia. Y entonces abrir una terminal con Python resulta ser muy útil cuando no hay una calculadora disponible para ti, ¿no? Entonces, si tienes Python, es como que tienes una calculadora súper poderosa que te puede ayudar muchísimo en las competencias y pues puedes hacer cosas como estas, ¿no? Algo importante que mencionar acerca de Python es que Python puede soportar eh, números gigantes, números que comúnmente en los lenguajes de programación como C++, Java, etcétera, no son no es nativo que se pueda manejar, ¿no? En el orden de 50 dígitos, 100 dígitos, 1000 dígitos. Python puede manejarlos pues de manera directa, no necesitas hacer ningún truco, no necesitas codificar nada adicional para que tú puedas operar sobre números de ese tipo de magnitudes. Algo que con C++ solamente puedes llegar hasta, si tienes GNU como tu compilador, creo que es hasta 128 bits, pero si no, solamente hasta 64 bits, ¿no? Y de manera similar con otros lenguajes compilados, que no nos van a permitir manejar los números muy gigantes de manera tan sencilla como en el caso de Python. Esa es una de sus otras grandes ventajas. Y ahora me gustaría un poquito comenzar a ver cómo es que luce un programita en Python. Muy sencillo, ¿no? Hay que mencionar también que todos los programas escritos en Python llevan la extensión .py. Entonces, cuando tú abres tu archivo .py, pues ya se sabe que es un archivo de Python, ¿no? Y algo también importante a destacar es que Python depende de la indentación, ¿no? En C++, por lo general, uno abre sus llaves y, y ya todo lo que está dentro de las llaves es un bloque de código, ¿no? Aquí en Python va a ser diferente. Aquí en Python nosotros vamos a depender de la indentación. Es decir, que todo lo que corresponde, por ejemplo, aquí en este caso la función main, va a tener que estar identado
para que esto pueda interpretarlo como que va dentro de la función main, ¿no? Básicamente algo así. Y también todo lo que esté dentro del mismo archivo identado como con 0 espacios, se va a ejecutar inmediatamente una vez que corres el código. Aquí lo que estamos viendo es cómo se define una función. Este def main básicamente es equivalente a que nosotros hubiéramos escrito alguna función void main y su contenido, ¿no? Eso es básicamente el equivalente en Python. Entonces, nosotros podemos correr el programa escribiendo Python y el nombre del archivo, ¿no? Y se ejecuta directamente sin necesidad de compilarlo, simplemente se ejecuta, ya tenemos un resultado. Bien, y ahora me gustaría hablar un poquito de los tipos de datos que soporta Python y también un poquito de las operaciones que se soportan con los tipos de datos, ¿no? Tenemos los tipos de datos básicos, como son el entero, ¿no? Un número entero. También tenemos los números flotantes, que se van a definir con un punto, o si nosotros hacemos alguna operación aritmética que resulte en algún número flotante. Ahorita explico eso. Por ejemplo, si yo tengo un número que va a resultar en una división con punto flotante, inmediatamente B es un número flotante. Y deja de ser entero, ¿no? Más bien, automáticamente se hace un número flotante, a menos que una de las operaciones, operadores que tiene Python, para decir que se haga una división entera como lo haría C++, por ejemplo, es poner 2 veces la barra diagonal. De esta manera le estamos indicando que haga una división entera, es decir, que todos los decimales los trunque y solo nos quedamos con la parte entera, ¿no? Como lo haría C++, Java y la mayoría de lenguajes comunes. Vamos a ver rápidamente un ejemplo aquí abajo. ¿Sí se alcanza a ver en pantalla o quieren que le haga un poco más de zoom? ¿Puedes hacer un poquito más también? Gracias. Tal vez Gracias. así está mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces les comentaba, vamos a hacer rápidamente el experimento. Miren, 4 entre 5, ¿no? Es un número decimal con punto flotante, ¿no? Pero si yo lo pongo con 2 diagonales, entonces trunca todo y hace una división entera, ¿no? Les repito, como lo haría C++, Java o cualquier otro lenguaje común que sea compilado. Esa es una de las grandes diferencias. Sí, es algo muy importante notar cuando estés resolviendo tus problemas, ya sea en Codeforces, en cualquier plataforma, ya que si de repente se te llega a ir que tu división tenía que ser entera y no con punto flotante, pues puede tu resultado estar mal, ¿no? Entonces es algo que recordar siempre. En Python, por defecto, las divisiones son flotantes. Bueno, también tenemos el otro tipo de dato, que es cadena, ¿no? El str. Python le dicen así, str. También tenemos el otro tipo de dato, que es los arreglos, o en este caso listas, más comúnmente llamadas así en Python, especialmente son listas, que pueden contener cualquier tipo de dato. Esto puede ser un entero, puede ser combinado con cadena, puede ser combinado con un nuevo tipo de dato que vamos a ver aquí, es el booleano, ¿no? True o false, que así se escribe. Noten las mayúsculas en la primera letra de la palabra. Difiere con la mayoría de lenguajes de programación también. Y bueno, otros tipos de dato como none, que es el nulo. Entonces los voy a poner aquí abajo. None es equivalente a null o equivalente a lo que es null pointer, ¿no? En C++. Tipo booleano. Bool. Y cadena ya lo pusimos, número ya lo pusimos. Ok. Y entonces, bueno, así es como se define un arreglo. Esto ya es, no tienes que poner ningún tipo de dato. De hecho, es otra característica de Python. Ya te infiere los tipos de datos, no tienes que tú especificarle que
Esto va a ser un arreglo de tipo entero con cadenas, no es necesario. Python ya lo hace por ti. Eso tiene sus ventajas, porque tal vez puede ser que te tardes menos en escribir código, y también una de sus grandes desventajas es que puedes cometer muchos errores cuando te escribes el código, ¿no? Entonces solo es cosa de poner mucha atención a los tipos que tú estás utilizando y que son lo que tú esperas, para que no falle tu código en un runtime error, ¿no? Que es ya cuando se está ejecutando. Muy bien, sigamos. Python también tiene algunas estructuras un poco más interesantes, además de las clásicas, como es el set, y también tiene algo que se llama dictionary, ¿no? Entonces, ahí en Python, para declarar un diccionario básicamente es un conjunto que va a tener una llave y un valor, ¿no? Un conjunto de llave-valor, en donde vamos a poder acceder de manera similar a la que accedemos con un arreglo, pero en lugar de usar índices, vamos a poder utilizar cadenas o tal vez incluso otro objeto, ¿no? Vamos a poner aquí dic. Y aquí hay dos formas de declararlo, que es con la palabra dict, o la más recomendada es utilizar simplemente llaves. De esta manera ya declaramos un diccionario, y nosotros podemos simplemente hacer diccionario, ponerle una llave y decir aquí está un valor. Y entonces cuando queramos imprimirlo, podemos hacer diccionario, hola, y nos debería imprimir el número 3. Vamos a hacerlo rápidamente aquí abajo. ¿Qué pasó aquí? Ok. Vamos a hacerlo aquí rápido individualmente. Dic1, dic, hola, igual a 3, y print. Dic, hola, ya nos imprime el valor de 3, ¿no? Si la llave no existe, pues nos arroja un error indicándonos que no existe la llave, ¿no? Eso también es una ventaja de Python, que sus mensajes de error son un poquito más descriptivos que lo que serían en C++. Entonces, bueno, estas son las estructuras de datos más básicas y lo que mayormente van a estar utilizando. Me falta el set. Vamos a ver set. Este se inicializa así como un set. Y simplemente aquí puedes tú añadir un contenido, ¿no? Set.add. Y le añades, no sé, la palabra A. Y si tú añades dos veces el mismo carácter, pues no se va a añadir, ¿no? Simplemente se va a preservar el primero que se puso. Básicamente es mantener un conjunto único, ¿no? Como el set de C++ también funciona exactamente igual, a excepción de que aquí no se utiliza un árbol binario de búsqueda, sino que se utilizan tablas hash muy optimizadas, y por lo tanto no va a preservar un orden lexicográfico. Va a preservar el orden en el que van entrando los elementos al set. No se va a ir ordenando, por ejemplo, si tú tienes números del 1 al 10 y tú los metes en desorden, en C++, si tú iteras sobre tu set, pues al final vas a obtenerlos en orden. Pero si aquí en Python tú metes esos mismos 10 dígitos en desorden, tú cuando los iteres sobre ellos vas a obtener los mismos en desorden, ¿no? Se va a preservar el orden y no se van a ordenar de ninguna forma. Esto aplica para el set y para el diccionario también. ¿Hasta aquí alguna duda? Acá. ¿Dónde estamos? Yo solo tengo una dudita rápida. En ¿Sí? el set, ahorita lo traté de escribir y como que no lo reconoce. Vamos a ver. Set a.add 5, 4, a.add 3, a3, 4. ¿Qué habrá sido? Mira, aquí yo puse mayúscula, pero no es mayúscula, es minúscula. Tal vez fue eso. Ok, sí, creo que era eso. Sí, es minúscula, perdón. Sí, igual con dict, aquí también lo puse mayúscula, es minúscula en ambos casos. Y de esa forma es que se declara, ¿no? Aquí vamos a poner A3 otra vez, y si imprimo A, se preserva el orden, ¿no?
Muy bien. Ok, bueno, ya que vimos estas estructuras, me gustaría ver un poco más de las funciones lógicas que nos proporciona Python, ¿no? Como lo es tener condiciones como if, y aquí, por ejemplo, decir a, o en C++ diríamos, si queremos que entre al if, si la variable a es true o la variable b es true, en C++ escribiríamos algo así, ¿no? Pero en Python es un poquito diferente. Aquí tenemos que escribir literal la palabra OR, ¿no? A OR B, y si quisiéramos más, pues tendríamos que escribir también A OR B OR C. Y noten estos dos puntitos de aquí. Siempre que vamos a abrir un bloque de código, siempre hay que poner estos dos puntitos de aquí. Si se dan cuenta, cuando declaré la función, aquí abajo, también puse esos dos puntitos, ¿no? Siempre que vamos a abrir un bloque de código, se tienen que poner esos dos puntitos, y entonces ya Python detecta que vamos a abrir un bloque de código y debe estar indentado. Entonces, bueno, eso es para el OR, y también podemos ponerle aquí que se cumpla que la variable d sea true, ¿no? Entonces podemos poner aquí variables como a false, b igual a, vamos a poner todas en false, excepto c, y d en true, ¿no? Y entonces de esta forma es como nosotros escribiríamos una condición con ORs y ANDs, ¿no? Ok, y ejecutamos ahí. Python. Entró, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no? Como aquí los dos primeros son falsos, pero el tercero es true, entonces toda esta parte de aquí es true, ¿no? Y luego decimos que también D sea true, entonces entra, pero si lo cambiamos a false, entonces ya no imprime nada, ¿no? Y de una vez ya que estamos por aquí, el if pues puede tener también su propio else. Y entonces aquí podemos ponerle que no entró. Y esta sería la sintaxis en la que escribiríamos el else, ¿no? Pero también podemos tener un else if, ¿no? Que es común que nosotros tengamos que escribir. Pero aquí en Python la sintaxis es un poquito diferente. En lugar de else if, tenemos que poner el if y hay que poner la condición, ¿no? Entonces tal vez ponemos aquí el if a, ¿no? Y entonces solo a es true. Bueno, no, creo que no funcionaría. O sí, sí funcionaría así de default. Ok. Entonces, bueno, aquí ya es la forma en la que añadiríamos otra condición, y esto lo podemos añadir de manera indefinida. Una desventaja de Python es que no tiene switch como en C++ o en algunos otros lenguajes de programación, que comúnmente tenemos el switch de una variable, abrimos, y aquí podemos tener un caso, ¿no? Caso en el que sea A, caso en el que sea B, etcétera, ¿no? Entonces, esto no lo podemos hacer en Python. La única forma de hacer esta cosa en Python es pues concatenando muchos elif, ¿no? Lamentablemente no hay otra opción. Es la única que nos proporciona Python para manejar ese tipo de escenarios. Esto no va. Vamos a correrlo. No entró. Ya solo a esto, ¿no? Muy bien. Lo siguiente que podemos ver es cómo iterar sobre algo. Python nos da principalmente dos formas de hacerlo. Una es utilizando un ciclo for y otra es utilizando un ciclo while. Pero aquí el for no funciona exactamente como en C++, que declaras una variable y luego empiezas a aumentarla, ¿no? Sino que hay otra sintaxis, que sería la siguiente. For, aquí esa es tu variable que vas a usar para tu índice,
y le tienes que indicar un rango. Entonces aquí el rango puede ser de 1 a 10, o puede ser solamente si le pones un parámetro. Esto va a hacer que empiece desde 0 y llegue hasta antes de 10, ¿no? Algo que notar es que es inclusivo por la izquierda, pero exclusivo por la derecha. Es decir que si yo aquí pongo print i, no va a haber no va a imprimir nunca el número 10, ¿no? Vamos a probarlo. 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, ¿no? No va a incluir el número 10. Pero si yo acá le pongo que empiece desde el 5, pues sí va a incluir el número 5. ¿Ok? Y de esa manera es la que iteramos. Este range es más que nada una función que genera un iterable, y entonces podemos ya avanzar sobre ese iterable, ¿no? Imaginen que se crea un arreglo que contiene esos elementos, ¿no? Como aquí arriba. Aquí habíamos creado este arreglo. Entonces lo que podemos hacer, en lugar de poner ese range, que básicamente nos crea un arreglo de 5 a 10, lo que podemos hacer es for item in ar, y podemos también hacer esto, y nos va a imprimir todos los contenidos de este arreglo, ¿no? Que es 1, cadena, true, false, none. Y también tenemos lo que es el while, que funciona, sí, muy similar a lo que es C++. Simplemente si tienes tu iterador aquí, lo empiezas en 0, y puedes ponerle while i menor a 10, y por aquí abajo le puedes poner un más igual a 1, ¿no? También algo que mencionar acerca de Python es que no puedes poner i++, no existe este operador, más o menos no existen. Tienes que ponerlo explícito con más igual, o en su caso i más 1. Entonces también es algo muy importante recordar cuando estés escribiendo en Python. No puedes poner i++ o i menos menos, etcétera, no funciona. Entonces aquí podemos poner print i. Bueno, si ya se han dado cuenta, también los puntos y coma no son necesarios, ¿no? Y bueno, ahí vemos el mismo resultado que con el for. Muy bien. Bueno, por el momento hasta aquí vamos a dejar esta clase teórica. Tengo unos ejercicios que les quiero compartir. Porque me voy a retirar una media hora y regresaré a ver cómo vamos avanzando con los ejercicios. Son ejercicios súper sencillos, simplemente requieren operaciones matemáticas como las que vimos aquí arriba, que son la de división. De hecho aquí se las pongo, acepta el más, ¿no? 4 más 4, o son las clásicas, ¿no? 5 por 4. Los operadores son exactamente iguales a los de C++, y a excepción que el de la potencia, se ponen 2 asteriscos, y el segundo parámetro es la potencia, ¿no? Aquí sería 45 a la 60. Algo así. Ok, entonces déjenme... veo los ejercicios, aquí están. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de que me vaya por media hora? No, ninguno. Ok, perfecto. Bueno, esta es una plataforma Project Euler, no sé si ya la han escuchado antes, pero simplemente es otra plataforma donde puedes subir problemas, solo que aquí no subes el código, sino que subes simplemente la solución. Entonces, por ejemplo, aquí te pide suma todos estos números que son de tamaño 50, y una vez que creen su cuenta, aquí abajo les va a poner un cuadro de texto para que ustedes suban la respuesta que les salió, ¿no? Ese es el primer problema. Luego este es otro problema que también requiere computación de números gigantes. Y si quieren pueden hacer el intento de hacerlo en C++ para que vean la comparación de cuánto tiempo se tardarían haciendo uno o el otro. Y bueno, estos dos últimos ya son problemas de jueces donde sí hay que subir el código y hay que evaluarlo. Son
son todos muy sencillos, solamente requieren lo que hemos visto ahorita de imprimir y hacer unas operaciones básicas. Y como en Python ya se soportan los números gigantes, no necesitan hacer ningún otro tipo de técnica extraña para poder llevarlo a cabo. Este último problema tal vez requiera que busquen un poquito en el reference acerca de cómo funcionan los strings, pero yo espero llegar un poquito antes de que lleguen a este problema y poder explicarlo también yo. Pero si ustedes pueden avanzarlo, solamente es buscar un poquito en el reference de Python. De hecho, pueden buscar Python reference. Y aquí pueden encontrar absolutamente todo, ¿no? Aquí hay una sección de Quick Search, puedes buscar string o puedes buscar alguna función que se te ocurra y pues aquí te va a aparecer la documentación de lo que estés buscando. Aquí se los paso. Y listo, bueno. Me voy a retirar un poquito, no voy a colgar la llamada, simplemente voy a mutearme y apagar mi cámara. Y regreso en un rato, ¿ok? Va. ¿Cómo se puede dar cuenta de que ya aplicó las directivas? Se va a cambiar, por ejemplo, se va a cambiar el logotipo. Exactamente, se va a cambiar el fondo de pantalla. Y cuando quiera los programas instalados, ya no va a estar. Va a haber un numerito diferente. Exactamente, va a ser una. Oye, está bien padre. Mientras tanto hay que vayan haciendo los ejercicios que les dejó Sergio y cualquier duda aquí ando también para si tienen alguna duda de los ejercicios o algo así, aquí ando para